Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de las siguientes emociones. La primera será el miedo. Para muchos científicos, el miedo es un sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. Se trata de una respuesta útil y adaptativa que conlleva cambios en la fisiología, los pensamientos y el comportamiento del ser humano. El miedo se origina a partir de la amígdala, una pequeña estructura alojada en el seno del sistema límbico. Esta área desempeña un papel clave en la búsqueda y detección de señales de peligro. Se podría decir que se trabaja como un detector de humo. Permanece inactiva hasta que el más mínimo estímulo amenazante la pone en marcha. Si no tuviéramos amígdala, probablemente no sentiríamos miedo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el miedo va más allá de la amígdala, puesto que existen otras estructuras cerebrales relevantes que contribuyen a dicha emoción. Con el fin de confirmar las sospechas, investigamos a partir de una metaanálisis. Los hallazgos existen hasta ahora sobre los mecanismos neurales que intervienen en nuestro aprendizaje del miedo. Existen diversas áreas cerebrales que se encuentran implicadas en la sensación del miedo. La insulina bilateral, la corteza cingulada anterior dorsal y la corteza prefrontal dorsolateral. La insulina se encuentra en la superficie lateral de ambos lados del cerebro, por detrás de la cisura de Silvio. Integra información cognitiva, sensaciones fisiológicas y predicciones de lo que pasará. También procesa la información de los sentidos y las emociones que provienen de la amígdala, de manera que nos permiten afrontar las situaciones importantes y amenazadoras. Asimismo, participa en la conversión de los estímulos neutros a un condicionado, de modo que predice y anticipa las posibles consecuencias negativas del mismo. Por otra parte, la corteza cingulada anterior dorsal ejerce un papel relevante en el aprendizaje del miedo y en la conducta de evitación, así como la experiencia subjetiva de la ansiedad. Se le atribuye una función de mediador racional en situaciones de conflicto cognitivo, ya que determina la importancia que tiene el estímulo que se presenta y hace que dirijamos la atención a este. Cuando más activa esa área, mayor es la atención que dedicamos hacia el estímulo. También aumenta nuestra respuesta al miedo. La corteza prefrontal dorsolateral participa en una regulación emocional del miedo como vía de salida de todas las respuestas fisiológicas procesadas inicialmente en la insulina. Pongamos un claro ejemplo. Imaginémonos que nosotros nos encontramos paseando por la calle y de repente se dirige alguien hacia nosotros de una forma como amenazadora, como con una clara intención de atacarnos. Antes de que incluso seamos conscientes de ello, nuestro cerebro activa una compleja red de mensajería con el fin de evitar la amenaza. Nuestro cuerpo adopta las medidas necesarias para protegernos del atraco. Nos empezamos a sudar, nuestro corazón se acelera y nuestras piernas intentan correr en dirección contraria. Esta respuesta de miedo le podrá salvar la vida, pero también puede convertirse en una problemática si a partir de aquel día nos dejase de salir y pasear, incluso sabiendo que no existe ningún peligro. Y ahora volvamos al ejemplo basándonos un poquito más en la activación de nuestro cerebro. Hemos visto que el encuentro con el atacante supone la activación de una serie de áreas cerebrales que permiten elaborar una respuesta. La insulina sería la encargada de recibir la alerta de la amígdala y rápidamente activar las respuestas fisiológicas pertinentes como la sudoración, el aumento de la frecuencia cardíaca, en función del miedo que genere la situación con el maleante. Por otro lado, nuestra corteza cingulada anterior dorsal
nos ayudará a encontrarnos, a centrarnos en el peligro. La corteza prefrontal dorsolateral sería la responsable de ofrecer soluciones cognitivas para la situación, por ejemplo, salir corriendo, pedir ayuda, gritar y cualquier otro ejemplo de esos. Pero en dado caso de que este como circuito no funcionara de manera correcta, el miedo se convierte en un problema. La insulina integra información visual, fisiológica y cognitiva sobre un estímulo que no debería generar temor. La corteza cingulada favorece que la atención se centre en estímulos inocuos y la corteza prefrontal dorsolateral pone su esfuerzo en huir o evitar un estímulo no amenazante. Es lo que sucede cuando se desencadenan respuestas de huida frente a estímulos no amenazantes o se anticipa un hipotético peligro, por ejemplo, mientras paseamos por la calle una noche cualquiera. Cuando esta generalización se produce, el miedo se convierte en patológico. Esto nos lleva al punto de decir que la amígdala no constituye la sede cerebral del miedo en los humanos, como si se puede darse en otros animales. No obstante, se requiere más investigaciones para confirmarlo. Saber qué áreas del cerebro nos llevan a aprender el miedo supone un paso esencial para que podamos borrar el aprendizaje patológico del mismo. Las personas con trastornos de miedo, millones en todo el mundo, lo agradecerían. La siguiente emoción es la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Es una reacción ante una pérdida o situación adversa por la que nos vemos como superados. La tristeza también puede aparecer tras grandes alegrías cuya dimensión resulta excesiva para que la persona que la experimenta pueda gestionarla emocionalmente con eficacia. Los motivos que nos causan la tristeza puede ser la pérdida de una persona, objeto o objetivo valioso, la vivencia de una situación adversa. Estos mismos son compartidos por otras emociones negativas, por supuesto, como puede ser la ira o la rabia. Un punto importante puede ser de cómo determinamos la intensidad de esta emoción. Por ejemplo, el hecho de que no todas las personas se ponen tristes ante una misma situación, no todas ellas reaccionan con la misma intensidad ante estas situaciones. Los moduladores más comunes de esta emoción son los patrones de personalidad, los esquemas cognitivos y el entorno sociocultural. Entre los patrones de la personalidad intervienen un poquito saber que una persona con un alto grado de neuroticismo presenta mayor probabilidad a sentirse triste, ya que este rasgo normalmente va asociado con una baja autoestima, una gran facilidad para sentirse culpable o un alto grado de exigencia consigo misma. En otro lado, las variables cognitivas de la personalidad también influyen en la emoción de la tristeza. Por ejemplo, una persona con un estilo explicativo pesimista piensa que él o ella es el causante de todo aquello negativo que le ocurre a su alrededor, mientras que los hechos afortunados son los productos del azar, ¿no? Y no tienen nada que ver con su persona. Las personas que son especialmente rígidas, con un sentido del deber elevado, una ética y una moral exigente muy controladoras, tienen una facilidad asombrosa para sentirse triste, debido a que tienen poca capacidad de adaptación a los cambios. Es lo que la psicología clínica se denomina como personalidades melancólicas. Y los esquemas cognitivos son aquellos cuando una persona se ve expuesta a varios acontecimientos que generan tristeza.
como pueden ser los fracasos o ausencias de logros. Llega un momento en el que se ve paralizado por el miedo y la tristeza extrema. Es lo que se conoce como una indefensión aprendida. La tristeza igual genera errores en los procesos del pensamiento. Y les voy a comentar un estudio de la tristeza humana que pude observar en una de las investigaciones para realizar mi exposición. Había unas personas que participaban en un estudio y eran pacientes de un hospital que se encontraban en la espera de una cirugía cerebral por epilepsia severa. Antes de la intervención médica, se les insertaron dentro de sus cabezas una serie de cables que registraban sus actividades eléctricas durante el periodo de 7 días. Transcurrida la semana, los científicos pudieron observar que ciertos estados de humor tenían coincidencia con la comunicación interna de redes específicas ubicadas en el cerebro, notando que 13 de los pacientes existía un vínculo entre la tristeza y un circuito neuronal particular que conecta a la amígdala, que a su vez se relacionaba con fluctuaciones emocionales, y con el hipocampo, que ayuda a almacenar recuerdos. Retomando un poquito ese tema, en sí la parte que se encargaría de activar esta emoción volvería a ser la amígdala. Es la estructura más importante dentro del sistema límbico en la que se guarda y se manejan nuestras emociones más irracionales. En esta parte del cerebro en la que se genera la defensa contra los peores sentimientos que tenemos los seres humanos, ya sea el miedo, la tristeza, la ira, etc. Por último, la última emoción sería el enojo. El enojo es una emoción humana totalmente normal y por lo general saludable. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva, puede ocasionar muchos problemas en el trabajo, en las relaciones personales, calidad general de vida. Se puede hacer sin sentir como si estuviéramos a merced de una emoción impredecible y poderosa. El estar enojado responde a una neurobiología particular en el cerebro y también tiene un propósito. Aunque no se ve a simple vista, el enojo es una más del repertorio de las emociones que tenemos los seres humanos. La cosa es enojarse adecuadamente, pues también tiene sus ventajas y desventajas contra la salud. Cuando nuestro cerebro detecta una posible amenaza en el entorno o incluso cuando imaginamos o recordamos alguna situación, ya sea de amenaza real, una amenaza real o simbólica o imaginaria, a lo que consideramos nuestro territorio, por ejemplo, pues a nuestro cuerpo, a nuestro carro, una familia, una pareja, un ser querido, cualquier cosa. Esta activa el tronco cerebral. Esta área es bastante instintiva, pues es una de las funciones, es mantenernos vivos. Y nuevamente se vuelve a activar la amígdala, que junto con otras áreas del cerebro como el núcleo accumbens, el tálamo y el hipocampo forman el sistema límbico o emocional. Si nuestro cerebro y nuestra mente confirman que efectivamente existe una amenaza real para nosotros mismos u otra persona, entonces cuando puede aparecer el enojo. Algunas de las respuestas físicas o notorias puede ser la dilatación de pupilas, incrementa el ritmo cardíaco, se interrumpe la digestión o cualquier otro proceso para movilizar la sangre hacia los brazos y piernas y se libere la adrenalina o el cortisol, que nos preparan para enfrentar la amenaza. Se activa también la corteza cingulada anterior, que se encarga de centrar la atención para tratar de restablecer el equilibrio que teníamos antes de enojarnos.
Una vez que todo esto sucedió, por fin entra a trabajar la corteza prefrontal, que es la encargada de evaluar la situación en contexto, planear estrategias, ver a futuro, medir las consecuencias de nuestros actos y regular nuestras emociones. Lo malo es que esta entra en una escena demasiado tarde, a unos cuantos milisegundos después del sistema límbico. Pues cuando estamos enojados nos cuesta demasiado trabajo pensar y analizar las cosas. Es más fácil seguir los impulsos que nos pueden generar en ese momento. Sin embargo, las inducciones de todas las emociones generan cambios profundos en el sistema nervioso autónomo y en el sistema andrógeno. Se altera también la actividad cerebral, en especial en los lóbulos frontales y temporales. Como lo mencionábamos hace unos instantes, en el caso del enojo, la respuesta fisiológica se caracteriza por un incremento de la frecuencia cardíaca y también la tensión arterial sistólica, además de un aumento en la resistencia vascular periférica, de modo que la tensión arterial diastólica sube, al contrario de lo que sucede con el miedo. En el sistema neuroendocrino, el efecto de la ira y de la agresión ofensiva en humanos y en primates no humanos supone unos niveles altos de testosterona, hormona vinculada a la conducta agresiva y dominante, así como los niveles bajos de cortisol. Ya en el sistema nervioso central destaca la actividad cerebral asimétrica de los lóbulos frontales, que se produce cuando experimentamos emociones. En este contexto existen dos modelos conceptuales. Por un lado, el modelo de valencia emocional, según una actual región frontal izquierda del cerebro se halla implicada en la experiencia de emociones positivas, mientras que la región frontal derecha es relacionada más con las emociones negativas. El segundo modelo de dirección motivacional vincula a la región frontal izquierda con la experiencia de emociones que provocan al acercamiento y la región frontal derecha con las emociones que incitan a la retirada. En general, las emociones positivas con facilidad se asocian con una motivación de acercamiento. Las negativas, como el miedo o la tristeza, Sin embargo, al experimentar ira, ambos modelos entran en contradicción. En sí, las sustancias que el cerebro involucra en el proceso cuando estamos enojados, liberamos noradrenalina, que es la hormona que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco. La dopamina al mismo tiempo que el glutamato, y se da una disminución de los niveles de serotonina y vasopresina. Además, a diferencia del enamoramiento, este cambio neuroquímico se da de inmediato. Sin embargo, aunque muchas personas vemos como el enojo como algo malo o no saludable para nosotros, por una parte es que sí nos sirve de alguna forma para nuestro cuerpo, porque el enojo saludable es aquel que nos permite sentir sin reprimirlo cuando aparece, pero sin aventar el Hulk que llevamos dentro. Contenernos cuando estamos enojados requiere un esfuerzo consciente, si es que hasta ahora no lo hemos desarrollado. La plenitud mental es una herramienta excelente que puede ayudarnos a dejar surgir el fuego del enojo, sin hacerlo más grande, para no hacer ni decir cosas que no podamos remediar después y que nos podemos lamentar de ellas. Para esos casos, la psicoterapia que integra la plenitud mental es muy útil, pues es un entorno protegido, puedes aprender a navegar a través del enojo de forma muy saludable, para saber de dónde viene, dónde no,
y evitar algunos efectos no deseados en nuestra salud. Eso será todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención.